Leopoldo Sea nació el 30 de junio de 1912 en la Ciudad de México y falleció el 8 de junio de 2014, al igual, en la Ciudad de México. Fue un filósofo mexicano, al igual fue director del Centro Latinoamericano de 1982 a 1995. Por este fue profesor de la UNAM y su principal inquietud fue el estudio de las ideas y la realidad del hombre americano. Una de las principales razones por las que consistía su filosofía fue la comprensión del hombre en lo social, en lo que se refería por la parte continuidad de la tradición de la filosofía americana y los principios del siglo XX. Dosificaron los intelectuales promotores de la universidad de nuestras creaciones. En la primera imagen se puede observar lo que habla Leopoldo, de la deshumanización y de la falta de relación de los individuos, por lo que él dice que hay que educar a la sociedad. Mientras que en la segunda imagen podemos observar lo que él quería llegar, a la Unión Latinoamericana, mediante las relaciones económicas, culturales y afectivas en todo país, estado latinoamericano. Luis Villoro es un filósofo nacido el 13 de noviembre de 1922 en Barcelona, España. A pesar de haber nacido en el continente europeo, es hijo de padres mexicanos. Por esa razón es que el resto de su vida se desarrolló aquí en el país y falleció aquí mismo en el año 2014. Su obra principal es titulada Estado Plural y Pluralidad Cultural. En esta nos relata cómo buscar la forma que las comunidades indígenas prevalezcan tal y como son, lo que nos lleva a su filosofía, que dice que busca una configuración nacional por medio de la multiculturalidad, es decir, de la diversidad de culturas que hay en el país, lo que nos lleva a contestar que Villoro contesta la pregunta de identidad mexicana a través de el tema de los indígenas, es decir, de la comunidad indígena. Para él, una identidad mexicana son aquellas personas que pertenecen a una cultura y son fiel creyentes a ella. En la primera imagen podemos visualizar diferentes aspectos representativos de diversas culturas mexicanas, pues como bien se sabe, México se ha caracterizado y se caracteriza por ser un lugar con gran diversidad cultural, e incluso hasta la llegada de los españoles se introdujo una cultura más, la cual fue la cultura española. Pero bien, con el paso del tiempo, el mundo y el país se fue actualizando hasta llegar a la globalización. Y es aquí donde entra Luis Villoro, pues para él lo que es la identidad mexicana son todas aquellas culturas indígenas del país. Y bien, con un país 80% globalizado, no hay mucho que hacer. Y es por eso que él ofrece la configuración nacional de estas comunidades indígenas, la cual consiste que aunque sea ese 20% de población restante que pertenecen a estas comunidades, que aún son fieles creyentes a su cultura, como podemos ver en la segunda imagen, pues que aún prevalezcan tal y como son. Es decir, que mantengan sus costumbres, sus reglas y tradiciones sin verse afectados por la globalización o por las cosas nuevas del mundo moderno. José Gauss nace el 26 de diciembre de 1900 y muere el 10 de junio de 1969. Discípulo de José Ortegas. Ha sido militante del Partido Socialista, maestro y catedrático filosófico en la Universidad Central de Madrid y recolector de la misma universidad a partir de 1936 a 1938. Ha sido hasta su muerte instructor en la Universidad de México, donde hizo fundamental tarea pedagógica y ejerció una importante predominación sobre las novedosas generaciones de filósofos mexicanos.
José Gauss. Su obra principal es Dos ideas de la filosofía, publicado en 1940. Para José Gauss, la filosofía tiene como cometido diseñar la naturaleza de las personas, cuya esencia es el motivo de su filosofía, con lo cual se corrobora el carácter circular de su filosofía. De esta forma, en la misma definición típica de las personas, apunta como la esencia morfológica de la especie, la animalidad y la racionalidad son la base de la historia, a la que proporciona una trascendencia determinante y basado en ella dice que el hombre no posee naturaleza, sino historia. Uno de los filósofos más importantes en la historia de México es Samuel Ramos. Él nació en el año de 1897 y falleció en el año de 1959. Su obra más importante es El perfil del mexicano, en el cual éste aborda a la perfección su filosofía sobre la identidad mexicana. Y es que para él la identidad del mexicano es tomada de una manera muy inferior por parte suya, del mismo mexicano, ya que éste prefiere inferiorizar las acciones, las empresas, básicamente todo lo que tenga que ver con los mexicanos, incluso a las mismas personas que sean de su país, a pesar de que él mismo sea mexicano. Básicamente prefiere deteriorar todo lo que provenga del país mexicano y ponerlo debajo sobre las otras culturas, ya sea la americana, la europea, la china, de todo tipo, prefiere a esas sobre México. Y esto para él es un complejo que viene desde los tiempos de la conquista, ya que a partir de ahí al parecer se comenzó a perder este estilo de la verdadera identidad del mexicano, y fue a partir de ahí que comenzó a inferiorizarse este tipo de cosas. Y bueno, para él la solución a este problema es básicamente revalorizar toda la cultura mexicana, porque así es, la cultura mexicana es vista de muy buena manera desde el exterior del país mexicano, obviamente. Muchas personas del extranjero consideran a esta una de las mejores culturas que tiene el mundo entero, y es lo que deberíamos de tener en cuenta todos los mexicanos antes de comenzar esta práctica llamada la identidad del mexicano de manera inferior. En las siguientes imágenes se puede mostrar de manera perfecta lo que describía la filosofía de Samuel Ramos. Y es que en la primera imagen vemos como un mexicano prefiere poner otras cosas sobre lo que proviene de México. Básicamente inferioriza la cultura mexicana, mientras que en la segunda imagen te refleja lo que quiere demostrar Samuel Ramos a partir de su filosofía, y eso es la revalorización de la cultura mexicana. Después de haber hablado de estos 6 filósofos, podemos concluir que, a pesar de todo, México sigue contando con una identidad mexicana. Sin embargo, cada día la está perdiendo más. Por esa razón es que ofrecemos unas estrategias o de alguna forma para poder regresar a esa identidad mexicana. Sin embargo, no vamos a regresar a aquella de hace muchos años, pues el mundo y los tiempos cambian, todos nos vamos modernizando. Por esa razón es que se crearía una identidad mexicana más moderna y comenzaríamos con disminuir poco a poco la globalización, pues esta no es completamente mala, pues ha permitido que avancemos tecnológica y científicamente. Sin embargo, esta también ha afectado un poco, pues las culturas se han ido dejando en el olvido. Por esa razón, el disminuir un poco esta globalización permitiría que las culturas vuelvan a resurgir y vuelvan a ser parte como una identificación de México. Por otra parte, para generar la unión nacional, pues prácticamente lo mejor sería educar a cada persona sin importar religión y sin importar edad, sin importar género, con valores que ayuden cada día a fomentar la paz y menos problemas sociales como son la discriminación, el machismo, la xenofobia, la homofobia y todos aquellos que existen hoy en día.